Bueno, video lo de los materiales, ¿no? Vale. Yo ya le digo a Dani, yo le dije a la Vale que se llegó a la listo, Dani. Yo entonces arreglo eso y pues igual yo salgo de 8 a 4. No, porque aquí el vuelo sale a las 5:50. Entonces, no, o sea, si yo salgo a las 4, no. Pues, sí, pero no. Pero igual, de mi casa al aeropuerto es 20 minutos. Ahora que sí quiere tocar recorrer toda la ciudad, pero no. Sí, está de lado a lado, pero sí, no, pues de la casa del aeropuerto no, pero bueno, yo hablé con mi papá y digo que me iba a llevar. Pues, bueno, comencemos entonces este tema. listo, sí, Con- porque si no, no toca Vamos a trabajar mientras tanto. Buenas tardes para todos en la virtualidad. ¿Quiénes están? Aló. Así, está bien. Buenas noches, profe. Buenas noches. La única que está es Paola. Señor. ¿Quién está? Paola. No hay nadie más. Bueno. Entonces, bien, en este tema de las telecomunicaciones, otro tema importante e interesante que tenemos que ver igualmente. Veamos el tema de ofimática. ¿Sí? El tema de ofimática, efectivamente, como ya hemos tratado ciertos pequeños aspectos, ¿qué es ofimática? Ya hemos dicho qué es ofimática. Cuéntame. Resumen. ¿Cómo que no sabe? No me diga eso, sino que le pongo negativo. Piense. Bueno, entonces, efectivamente, son los programas que se utilizan como en una parte laboral, como Office. Ofimática no es Office. No, pues son los programas que se utilizan. No, ofimática son todos los recursos, son todos los elementos, los ambientes, los dispositivos. Pues, obviamente, yo estaba haciendo claro, aquí no sé si ven, en el tema de... En el tema de que hablamos de ofimática porque es de oficina, pero no técnicamente tiene que ser la oficina. Un puesto de laboratorio, una calle, una casa, en la empresa, en la bodega, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ese es el mundo de la ofimática, que en un principio sí, partió desde la oficina, porque era donde teníamos ciertas actividades que desarrollar con las TIC. Por eso va muy amarrado al concepto que está aquí arriba del proceso de las TIC. Entonces, acá tenemos las TIC, hace parte de ese conjunto de las diferentes tendencias de las herramientas, tecnologías de información y las comunicaciones. La ofimática efectivamente nos comparte una buena parte de las TIC. Las TIC
lo que nos permite la comunicación, la llegada, ¿cierto? A cualquier desarrollo de proceso. Tengamos en cuenta muy bien esos conceptos porque no podemos llegar a confundir con telecomunicaciones. Porque el enfoque profundo de telecomunicaciones, ¿qué es, compañero? ¿Ah? Compañero. El enfoque profundo de las telecomunicaciones, ¿qué es? Estoy diciendo de que tengamos en cuenta las diferencias de unas de otras, de informática. Señor. La interconexión y la transmisión de la señal. De la señal. Claro, yo no digo que los datos no. Lo que pasa es que está más hacia el enfoque de la transmisión de la señal más que los datos, ¿cierto? Porque a las telecomunicaciones no le importa el paquete armado, a las telecomunicaciones sí. La informática, claro, ni más faltaba, porque le establece los protocolos de qué paquete se envía, desde dónde, a las telecomunicaciones es la salida de la señal. ¿Recuerdas el gráfico que creo que veíamos ayer? Donde habíamos una terminal de usuario y una terminal de proceso de salida en el emisor y en el receptor igualmente, pero que podíamos decir que en el trayecto de la terminal de usuario de transmisión y la terminal de usuario del receptor, podíamos eliminar al transmisor de proceso, de almacenamiento, porque simplemente están los conductos, los elementos que ayudan al bus de viaje de esa señal. Entonces, ahí efectivamente lo que estamos llevando es una señal que se disparó a través de diferentes dispositivos, pero que va a viajar en diferentes vehículos, el cable, fibra óptica, parte densado, coaxial, diferentes elementos, satelital, por microondas, por rebote, etc. Entonces, en la ofimática, el concepto es el entorno de todo lo que tenemos a la mano. Aquí en este momento, si este fuera mi puesto de trabajo, como este es mi puesto de trabajo, estoy utilizando un mouse, un teclado, un televisor, una señal, ¿cierto? Una plataforma, los programas, hasta ahí estos programas, hasta ahora, si te das cuenta, en ofimática. O sea, es otro elemento más, como el mouse. Si tuviera aquí un par de galletas, las galletas, porque hacen parte de mi estabilidad numérica de trabajo, ¿sí? Entonces, es todo ese conjunto de elementos, ¿sí? En la gráfica que yo les mostré, que les voy a mostrar efectivamente, hay hasta un tinto. Entonces, eso hace parte de ese ejercicio. Bien, borremos acá pantalla. Entonces, efectivamente, en el mundo de las telecomunicaciones, sí debemos de tener en claro y en cuenta que es solamente la transmisión, la comunicación, como lo dice el compañero, de la señal, análoga o digital. Ahí ya comenzamos a desglosar el tema si nos enfocamos en la señal, que pueda que sea sincrónica, asincrónica, así como las comunicaciones también pueden ser sincrónicas o asincrónicas que se manejan desde las TIC. Porque las TIC, el concepto es tecnologías de información y las comunicaciones. Entonces, la señal también puede ser sincrónica o asincrónica. ¿Por qué? ¿Por qué asincrónica? Porque yo estoy transmitiendo, pero no le doy salida, sino hasta cuando yo la envíe. La señal es asincrónica. Y sincrónica es porque estoy transmitiendo en online. Recuerden que hicimos la pregunta qué significa online y en línea. ¿Sí? Entonces, yo veo por WhatsApp muchas personas que están ahí en mi WhatsApp y están en línea. ¿Sí ve? Que es diferente. Y estamos haciendo una comunicación online. ¿Qué significa eso? Y ahí dice en el WhatsApp en línea. ¿No lo han analizado? En tiempo real. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener claridad de esos conceptos, porque en su momento seguramente sí, yo que sé que ustedes avancen a la siguiente plataforma donde sean los ingenieros de soporte de comunicaciones, y eso tiene que ser tan comido de ustedes, de su resorte de experiencia, el manejo de la configuración. Decíamos que cuando un ingeniero de redes efectivamente hace una instalación de una red y no hace un levantamiento como nos enseñaron en el anterior, por eso hasta para la programación, ¿cierto? Que tenemos que hacer un levantamiento de datos y la verificación. En las redes también tenemos que hacer un levantamiento de entornos, de configuración, de estructuras, ¿cierto? Tenemos que medir los riesgos, tenemos que medir las amenazas, tenemos que hacer un PHBA que nos permite evaluar si efectivamente es eficaz y eficiente el proceso de implementación, qué tipo de red se necesita, cuál es la salida. Ahí ya pasamos al siguiente ambiente que sería la ciberseguridad
o sea, la seguridad en primera instancia, y saltaríamos al mundo gigante de la ciberseguridad, pero ese ya es otro cuento. Entonces, en el caso de las telecomunicaciones que cobija todas las diferentes líneas de la informática, más exactamente que cobija todas las líneas de los sistemas, ¿sí? Partiendo desde allá. Entonces, la ofimática no se puede escapar de este pedacito. Primero, pues, entender muy bien el concepto de ofimática. Entonces, el concepto dice que la ofimática comprende el conjunto de herramientas técnicas y aplicaciones que tienen la función de facilitar y optimizar la mejora, ¿sí? Lo que hemos venido hablando. O sea, no dice otra cosa diferente a que utilizar los programas de Office, ¿no? Para que lo borren de su cabecita, ¿ok? Porque pues, no digo por Ligón, ni por alguien que también estaba por ahí con ese concepto la semana pasada, sino porque es que efectivamente ya a su nivel no pueden estar hablando de Office como ofimática, ni se les ocurre. Entonces, en primera línea, pues efectivamente sabemos que ofimática es una palabra compuesta, ¿cierto? Es una palabra que nos da dos conceptos como lavamanos. ¿Sí? Es un elemento lavamanos. Entonces, son dos palabras de dos acciones específicas. ¿Cómo están llegando de gente? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son y cuántos hay? Bien, entonces el acrónimo de ofimática nos da la composición de ofimática. ¿Y qué significa ofimática? ¿Cuál sería la descomposición del acrónimo, Jimmy? Señores, está jugando Atari. Venga en el mundo de la virtualidad. A ver, Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo está? Mónica Cuellar. Mónica Cuellar. No ha llegado. Venga, ¿y el monitor dónde anda? ¿Está Felipe ahí en clase o no? Felipe tampoco está en clase. Pongámosle que un negativo a Mónica Cuellar, que la llamamos, ¿no? ¿Qué coste? Acá está. Entonces, señorita Cuellar Mónica. ¿Tiene un Aquí estoy, profe. Qué milagro, estaba en la cocina, ¿sí o no? La verdad. Y le perdón el negativo. No, trabajando todavía. Ah, bueno. Mónica, entonces preguntábamos efectivamente qué es ofimática, qué significa, qué es la traducción de ofimática. ¿Qué es ese acrónimo? ¿Qué traduce? ¿Qué traduce ofimática? Sí. Es el conjunto de herramientas y... Ay, ¿dónde estoy? Pues sí, ahí está la palabra, la descripción, pero la traducción de ofimática, no el concepto, no la definición, porque ya la tenemos ahí más o menos moldeada. Este no es el último concepto en Guarachas, ¿no? Hay que irlo perfeccionando día tras día. Oficina e informática, ¿cierto? Entonces tenemos que oficina y mática de informática. Al contrario, yo. Entonces, Ok, sí, profe, sí. ese acrónimo efectivamente nos da la composición de los elementos de oficina o trabajo, ¿cierto? Punto de trabajo, y obviamente todas las herramientas de la informática. Recuerden que la informática es la que nos dispone de todos los recursos, ¿sí? La arquitectura nos define la estructura de cada uno de ellos. Hasta ahí para que no confundamos. Pero la arquitectura sí es una herramienta como en los procesos de gestión y apoyo. La informática es la línea, la ciencia, así como las telecomunicaciones que es una ciencia, la informática también es una ciencia, ¿cierto? Entonces, como la TGS, la Teoría General de Sistemas, es otra ciencia que efectivamente establece todo el comportamiento y análisis administrativo, de gestión, de sistemas, de montaje, de diseño, de desarrollo, Teoría General de Sistemas. Entonces, aquí en este concepto también establecemos esa misma línea, la palabra ofimática. Los componentes de ofimática, pues ya lo hemos hablado, efectivamente, parten desde un simple sistema, de un computador, que se nos convierte en sistema operativo, en sistema informático, un pequeño PC. Entonces, ese pequeño PC, pues como hemos dicho, nos presta el servicio de que podamos implementar las diferentes acciones, tareas que podemos desarrollar con la ofimática. Veíamos en el concepto inicial, efectivamente, que
la ofimática nos podría desarrollar diferentes tipos de actividades y especialmente si enfocamos desde unos procesos y unos programas que nos permiten conectar e interactuar con el PC, ¿cierto? O sea, con nuestro sistema informático. Entonces tendremos fácilmente procesadores de texto, hojas de cálculo, herramientas de presentación de multimedia, bases de datos, agendas, equipos fax, calculadoras, y hay un pequeño número de elementos que podemos llegar a utilizar tranquilamente dentro de la ofimática. También dentro de los ambientes de ofimática, bueno, aquí tenemos otra más. Tenemos igualmente los teléfonos, la impresora, los programas de correo electrónico, el software. El software de programas específicos, ¿no? Porque ya, de hecho, el Office ya es un programa, es un software. Pero aquí sería programas específicos de pronto financieros, contables, de plataformas de comunicación y demás características. Presentaciones de multimedia, programas de correo de voz, programas de mensajería instantánea. Entonces, eso es el conjunto de ofimática, ¿sí? El ambiente, aquí no nombramos el ambiente, los entornos que efectivamente se disponen para ese ejercicio. Un escritorio, una silla. ¿Y por qué entra un escritorio y una silla? Porque efectivamente es otro elemento. Y si nosotros cogemos el concepto de ofimática e informática, lo equiparamos con el concepto de sistemas, ¿será que es viable? A mí, ayer, yo le dije a verdad que no me escucha. Si cogemos el concepto de la ofimática y la informática, desde el concepto de la teoría de sistemas, podemos relacionarlo. ¿Y cómo lo relacionamos? Recordemos el concepto de sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados. Correcto. Ahora cogemos el concepto de ofimática y el concepto de informática, ¿cierto? Y esos serían similares, son elementos, ¿cierto? Que vamos a componer, a establecer para el desarrollo de múltiples tareas, ¿sí ven? Entonces, como tal, la sola ofimática que depende de la informática, porque a la larga la ofimática sí depende la ofimática depende de la informática, porque es que la informática me presenta todos los dispositivos, los cables, los demás elementos de hardware y software. Recuerden que los pilares son hardware y software. Entonces le dice, ahí está eso. Usted verá qué hace con eso, le dice la informática a la ofimática. Y la ofimática lo que hace es combinación de esas herramientas, de esos recursos, de esos ambientes y facilita las actividades y las tareas del ser humano. Y ahí voy a decir, entonces las TIC nos permiten la llegada, ¿cierto? De la comunicación. Las TIC nos permiten la interacción. La ofimática, la agilidad, la facilidad, la comodidad de mis procesos y tareas. Las TIC, la facilidad de llegar al punto A, al punto B, de comunicarme, de gestionar realmente la tarea como tal, ¿cierto? Y las telecomunicaciones, entonces simplemente es, coge todo eso que hacen ahí, que trabajan duro, y transmite la señal de aquí hasta allá, en el caso de las TIC. En el caso de la ofimática, pues simplemente la acción de poder realizar la tarea como tal, de gestionar esa combinación a través de las TIC, un envío de un correo, una transacción en una cuenta bancaria, una combinación de bases de datos, un restore de data de algún proceso que se esté ejecutando. Entonces, ese es el concepto, pero en términos de señales, desde el concepto de las telecomunicaciones. Entonces, efectivamente, la ofimática nos va combinando cada recurso, cada elemento, cada transacción que se desarrolle, ¿correcto? Bien. Aquí ya vimos en los conceptos básicos de los componentes de la ofimática, que también viene a ser el hardware y el software. Vuelvo y repite en ofimática, porque si nosotros vemos estructuralmente y arquitectónicamente un escritorio, pues ahí hay 100% hardware, ¿cierto? Si ya vemos que efectivamente se está haciendo una interacción entre las diferentes máquinas, entonces vemos
una interfaz, partiendo inicialmente del sistema operativo. El sistema operativo como interfaz de comunicación entre máquina y usuario es el que nos permite hacer esa navegación tranquila, ¿correcto? Bien. La estructura, ya sabemos cuál es la... Oiga, ¿cómo ha llegado gente hoy? ¿Cuántos van? 14. La estructura del uso de esos elementos, pues está desde el enfoque del hardware, como periférico, los elementos, los dispositivos que se utilicen, y la funcionalidad desde el proceso que se esté realizando, si es de entrada, salida y demás características. Bien, los elementos como tal de una arquitectura estándar, tanto de software como de hardware. Entonces, vemos que aquí efectivamente aparece nuestro concepto de ofimática. Entonces, en ese concepto de ofimática vemos simplemente un entorno ya definido que hubiéramos puesto acá. Acá está este pequeño entorno, ¿cierto? Como tal. Y en ese entorno encontraremos muchísimos elementos. Dentro de esos elementos que nosotros encontramos, efectivamente encontramos un escritorio, un usuario, un sistema informático, ¿cierto? Unos recursos de conectividad, unos recursos de trabajo. Aquí están, calculadora, lápiz y demás. El mismo tinto es un recurso de apoyo como tal. El entorno que parte de su primera línea en ese concepto. Entonces, esa combinación que estamos viendo nosotros en esa estructura está simplemente facilitando el desarrollo, la ejecución de cualquier clase de tarea que nosotros estemos desarrollando, ejecutando, o el usuario esté en ese momento en proceso. Bien, entonces ofimática como tal es esa transacción que se hace de las acciones, de las tareas, de la oficina, de la informática, ¿cierto? Oficina e informática como tal en un principio, ¿sí? Esa combinación es la que efectivamente es la determinada de ofimática, ¿cierto? Simple y sencillamente, no lo vuelvo a olvidar. La ofimática, pues efectivamente, nos deja simplemente una estructura de comunicación. ¿Cómo es esa estructura de comunicación? Entonces vemos acá efectivamente un ambiente debidamente estructurado en telecomunicaciones, una red diseñada, definida, con sus diferentes dispositivos, los diferentes nodos, los diferentes recursos adicionales que van a utilizar, y la salida, la interconexión entre ellas y la salida al mundo exterior. Bien sea por una LAN, por una WAN, pero estamos llegando al Internet, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué estamos viendo? Pues efectivamente estamos viendo unas terminales, unos PCs, unos sistemas de información debidamente conectados a una red que viaja de lado a lado. En este caso, pues, podemos pintarla. Bueno, arrancamos porque no llego con los elementos. La ponchadora. Entonces tenemos ahí una red, digamos que ahí la pintamos tipo U, pero es por explicación del concepto. Entonces, cada uno de ellos se conecta a ese sistema, ¿cierto? Solicita información, pide la salida de esa data o simplemente se conecta al mundo de la Internet, ¿correcto? ¿Qué se conecta? Bueno, a través de diferentes señales, como vemos acá, se conecta a través de un teléfono, de un teléfono fijo, de un teléfono móvil, de una tableta y una cantidad de dispositivos adicionales, no importa cuáles, ¿cierto? Básicamente tenemos acá dos tipos de salida, al mundo exterior de Internet y al mundo de una comunicación en papel, que ya no sería en papel, ya sería en el mundo digital. Entonces la ofimática establece esa línea de comunicación. A ver, es una sola clase. Dentro del mundo de las telecomunicaciones. Dentro del mundo de las telecomunicaciones, ¿correcto? Entonces, ahí nos da esa conectividad, ahí nos da ese empalme. Y pues no importa la red, vuelvo y aclaro, ahí vemos una de bus, entre comillas. Puede ser de anillo, puede ser de estrella. Ahí vemos una salida a internet facilito. Pero ¿cómo salimos? Con una WAN, con una LAN. ¿Sí? No estamos con una combinación de tipos y topologías y clases. Sí, al mundo del exterior, ¿correcto? Dentro del entorno de la ofimática. Bien, ¿preguntas?
¿Queda claro? Compañeros. Bien, entonces tenemos nuestro computador, un periférico. Obviamente que aquí no hablamos de la estructura de la ofimática, de los elementos que soportan. Aquí ya lo estamos definiendo como los computadores y los periféricos, ¿cierto? La red de área local, la LAN, la WAN, etcétera, ¿cierto? La conectividad a la salida al mundo exterior, a la Web Wave, al Internet, el uso de los diferentes recursos como tal que se tengan ahí, con los recursos del teléfono y demás características. Entonces, la ofimática, fíjense que lo único que hace es facilitar, agilizar la comodidad del resultado de las actividades, la mejora continua del ser humano en sus procesos individuales como tal. Esa es la ofimática, ¿correcto? ¿Queda claro? Sí, señor. Bien, compañero. ¿Qué pasó? ¿Qué trajo Alejandro? Bueno, yo traje la controladora de 11, yo traje 11 conductores, 4 conectores y 3 de cable. Y RJ. Profe, de RJ, César es el que se trae, ¿no? Para el día. Ah, no, para lleno. Agregamos la página. La otra semana estamos en. La otra la más. Pero ¿quién te ofrece terminar? No, yo le dije que cada uno trajera terminales. Pues pregunté que estaba terminando. Ya que no me conté lo que me pasó. ¿Trajeron terminales? Bueno, ¿trajeron terminales o no para la práctica? ¿Y el cable WhatsApp? ¿Y el cable de cuenta? No pensaba en eso. Ustedes son muy pequeños, además están amarrados y van a hacer Pero si no, bueno, si el tema de cobertura es más importante. Pero aquí hay cables. No, yo creo que se va a todo es que no se Pero creo que entre pisos entonces hagamos la dirección. Pero que todos traigan, porque que no traigan para llevar a calles, Que estamos que es un tema que no. Claro, punto negativo para que nos traiga la. Sí, claro. Pero todo está pero digamos en nuestro proceso, esta clase es teórica práctica, porque si digamos, si yo la pido, digamos, que yo la pido,
Yo no lo puedo tocar, no lo puedo comunicar, porque estoy. Eso es lo que le venía a uno. Exacto, sí, porque no, yo te cuento porque, digamos, si yo. No, pero eso sí, no se la tiré, ay, no la puedo homologar. No sé qué era. Bueno, entonces, compañeros, igual allí en vectoría, compañeros, por favor. De hoy en 8 la asistencia es 100% obligatoria. De hoy en 8 no. De hoy en 15 o en 14. Dentro del miércoles. De ayer en 15. De ayer en 15, obligatorio la asistencia para todos, virtualidad. 1. Traer, vuelvo y digo, estos días tengo excusa porque había práctica, había paro, no había paro. Venga, siga y ya se le pone la cabeza. Venga. Y yo no sé quién está allá dando una explicación individual. Entonces, de hoy en 8, cada uno trae unos 12 RJ, medio, 1 metro de cable coaxial. Bueno, este es el que nos regalaba cable, de mentira, coaxial no. Parte de sábado, él nos regala cable coaxial. No, pero pues cada uno que compre de la ferretería vale 1.000 pesos. No, pero si quiere regalar. Sí, regalaría todo. Bueno, Alejandro nos trae un pedacito de cable coaxial y ponchamos ahí. Lo importante es que aprendamos a ponchar a utilizar las terminales de los conectores del cable coaxial y las terminales de RJ, por favor, cada uno. ¿Correcto? Y los conectores. La ponchadora la trae César, Los que tengan, que traigan. o los que tengan ponchadora, sí, perfecto. Eso igual es barato. La ponchadora vale como 10 pesos. Y traer un bisturicito y unas Las pinzas, el pelacable. Yo con los dientes no sabía que iba a ser. Como me dijo César, pues si quieres que vaya, pues que vaya. ¿Y César dónde anda? No ha llegado. No ha llegado porque ¿Está en Victoria? No, no está. ¿Eres César qué? Venga a ver, me decía un compañero que faltan algunos grupos, revisemos. Oiga, siempre faltó el que yo que nos llevó a dar tema, pero no nos dio. Eso es cojamos tomates de hilo y sale para pintura. Le hacemos competencia a los libros. No, ya están. Ya les dio alguien tomate de hilo. No. Sí, yo vi, claro. Y verá que está. De Windows. Por eso el tomate de hilo para los españoles. Ah, bueno. Listo, ya está. No, pensé que era que había dado comandos de Windows, no. De Windows sí, de Linux no. Listo, ya le va a llevar que vamos a hacer las cosas. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Enciso. Daniel Enciso, acá está. Entonces tú irías para Mayo. Sí, ya lo vi. 26. Sí, Samayo no estamos en esta clase. 26, 20, al 27, ¿listo? La última clase. La última clase. No alcanza. La última clase creo que termina el 29. Listo, para el 27. Ya está. ¿Y tú vas con quién? ¿Con José? Johan Ciabato. Con Ciabato, profe. Enciso, esta fecha. Y Johan Ciabato. Casi, lo único que hice fue como frenar en seco y no se me va el celular, porque todo va a no,
usted tenía celular, pues, estaba manejando, estaba escuchando. Bueno, listo. ¿Qué otro? Aquí, acá tenemos, a ver, ¿quién le falta más? A ver, último llamado. ¿Nadie más? Profe, Santiago Alba y Cristian. Alba. Se van para el 27. Alba. El mismo día. Bueno, Alba, ya le doy el tema. Ok, vale. Gracias. ¿Quién vas tú? ¿Con quién vas tú? Cristian, profe. ¿Cristian? Sí, señor. Apellido. Cristian. Sí, García es correcto. Creo que sí, por favor, le puede ayudar, por favor. Sí. No, pero no hay nadie en la puerta. Por favor, está dentro. Tenía buena calidad. Mira. Allá te va a faltar alguien. Si alguno falta del grupo. Pero bueno, párense, venga. Bueno, tengo pendiente. ¿Cuervo? García. Cuervo. ¿Cuál? El que yo prefiero poner la tarea. Cuervo a Sebastián. Sí, señor. Vamos a campana de 28. ¿Para quién más? García Ricardo. El 28. ¿Y qué tema sería? Ya les digo. Ese sería el número 12 de García. Cuando le vote el 12, ya saben que es el 3. 12. El mismo día 28 a otro grupo. 40, 45. Ya les doy el tema. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno. Sí, profe, tema. Alba, Santiago. ¿Dónde está Santiago? Creo que es los primeros. No, aquí no. Me faltaban estos. Aguilar, Alba, Santiago. Ya les dije que era para el 11. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. El 11. Ah, es que estoy y el 11, sí. Ah, ya. Sí, gracias. Esta lámina, Alejandro, esta lámina ya la vimos. Todas las tendencias tecnológicas. ¿Cierto?
Bien, veamos entonces el concepto de el Internet de las cosas. Dentro del mundo de las allá, atrás. Dentro del mundo de las telecomunicaciones, efectivamente, tenemos otro elemento que hace parte fundamental de esa transmisión, de esa interconexión de señal, que es el Internet por un lado, los sistemas por otro lado, y la Internet de las cosas. ¿Qué entendemos técnicamente como Internet de las cosas? La interconexión y la interacción de todos los elementos, objetos tecnológicos. ¿Sí? Aquí no toca hablar de tecnología al 100%. Aquí evidentemente no puedo conectar la mesa, eso sí, ni forma. Pero más allá de la interconexión, es precisamente los resultados de esa interconexión. O sea, uno no se conecta con la nevera porque sí, sino simplemente para saber qué se tiene, qué hay, cómo se conecta, qué dispositivos. En esa interconexión tenemos una conexión alámbrica, inalámbrica, Wi-Fi, microondas, ¿cierto? Hasta satelital. Si yo estoy en otro país y me llego a conectar con mi nevera que me manda un mensaje que leche que dejé ya de paso, pues efectivamente es parte de la interconexión satelital que estemos sufriendo en ese momento, ¿correcto? Y pues me está avisando, yo debo que tener una app, un aplicativo, una red móvil que me permita interactuar con ella. Así como cuando yo llego a la casa y pues simplemente el sensor automáticamente detecta el carro y abre la puerta directamente. O así cuando usted con una palmada las cortinas se abren, ¿sí? O simplemente establece el sensor del exterior, le indica que está el día nublado, que durante el día está a su televisor lo enciende a las 6 de la mañana, justo usted se despierta, le da un informe, un reporte del día, gráfico, ¿sí? O tal vez el asistente de los diferentes normales, de los diferentes sistemas que existen, como Andrómeda, Alexa, o Siri, o etcétera, pues existen los demás asistentes que le dan información y que le dan los estados de ciertas comunicaciones que usted necesita. O que simplemente usted está en la oficina y usted necesita llegar a la casa a hacer aseo, pues simplemente manda una señal y el recogedor de basura automáticamente recoge toda se desconecta y comienza a trabajar si lo tiene programado o si le da a usted un clic desde su celular y él comienza a limpiar el polvo, ¿cierto? Ella tiene uno de esos, entonces es parte de ese ejercicio, ¿sí? Sí. Y ese es el famoso Internet de las cosas, desde ese enfoque, es el uso de esa tecnología. Aquí, lo que sí, claro, hay todavía cosas que todavía no se pueden trabajar. ¿Cómo le sacamos el mugre a esa aspiradora? Todavía falta un pequeño. Ese es un proyecto que ustedes pueden llegar a implementar un día, que tenga una estación, un vagón donde ella pueda destaparse, abrirse, cambiar bolsa o voltearse o girar, ya no ella, sino el vagón donde pueda voltear, desocuparse, desarmarse, qué sé yo. Puede ser un proyecto de grado, ¿sí? ¿Qué faltaría? Y se lo pueden vender a la empresa, a las empresas fabricantes de producto, ¿sí? Entonces, así como salió el jabón en polvo inicialmente, ahora sacaron el jabón líquido, por cierto, fue como la sustancia diferente al jabón en polvo, y ahora simplemente un tarrito de unas cápsulas de 40, de 5 centímetros, ¿cierto? Donde vienen tal vez 120 gramos bueno, fabuloso no sirve, del pequeño polvito que se necesita para que una cucharada o unos gramos a ustedes sacan 2 litros de jabón puro, fresco y con más capacidad. Esa es una evolución. ¿Eso fue una creatividad o fue una innovación? Innovación. Ese es el Internet de las cosas. Innovar, creatividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya los conceptos desde el enfoque de las telecomunicaciones es simplemente el uso de todos estos recursos. Claro, que estoy apartándome de las tecnologías a conceptos y ejemplos normales de cómo nacen acá. Acá también entonces tenemos de pronto el limpiavidrios, ¿sí?
automático, sistematizado. Son conceptos de que el mundo de automatización, sistematización, ¿qué diferencia hay entre automatización y sistematización, compañero? No puede ser nada. Como ingeniero a este nivel ya es. Así esté mal, fresco. No hay problema. Pero no te escuché. No. Felipe. Esta vez trabajando. Automatizar. Eso ya usted sí lo sabe muy bien, que es sistematizar y automatizar, porque ustedes han venido aprendiendo esto a la lata en casa, miniatura, casi que le repiten el mismo tema. Felipe. Automatizar es varias tareas repetitivas que hagan el proceso repetitivo. Señor. Y la automatización con los algo que de forma automática con el proceso. El concepto de la automatización ya está claro, lo tienen muy bien claro. No me queda claro todavía el concepto de sistematización. Vamos acercándonos al concepto, a la sistematización, señor, ya vamos llegando al punto, compañero. Sería como un grupo de componentes, como moldearlo para generar un trabajo como compuesto para un proceso. Traté de entenderte, pero no. No. Compañero. Ah, bueno, importante. Sería automático. Sí, por eso yo pensé a ver dónde lo enfoco desde qué, porque me habló un conjunto de elementos. Entonces, recuerde que nosotros el concepto de sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. ¿Podemos extraer algo para sistematización? Compañero. Sí. A ver, Alejandro. La verdad es que la idea por Bueno, a ver, ¿qué encontró? dice, sistematización es la interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explica la lógica del proceso de vida, los factores que han intervenido en dicho proceso. Bueno, nos está dando el concepto de la luz. Desde la parte de sistemas, ¿sí? El concepto de sistematizar, esto es el ejercicio de clasificar. Son esos procesos que se desarrollan de manera desordenada, de manera ordenada, ¿cierto? Pero que efectivamente no tienen un resultado, no, óptimo sí, pero no eficaz. Recuerden que en sistemas nosotros tenemos que tener ciertos conceptos claros de qué es eficacia. Bueno, no solamente esos dos, verbos, conceptos. ¿Qué es eficacia y qué es eficiencia? ¿Sí? Cuando yo hablo de eficacia y hablo de eficiencia, compañero, ¿a qué me refiero? De allá se me esconde el último, lo que me dice, ¿sabes? ¿De eficacia qué? Vamos a llevar acceso a los compañeros cuando funciona de forma esperada. Bueno, voy a ayudarles. Yo llevo mi carro al taller y me dice Daniel, no hermano, vaya allá a la esquina, porque ese man de la esquina, que es Lucho, ese man es eficaz. ¿Sí ve? O sea, no, seguramente Daniel no me va a fallar, y ya Daniel, perdón, Julito no me va a fallar, y ya Daniel lo sabe. El man es fijo que le arregle el carro, eficaz. ¿Sí ve? Pero cuando la mamá lo mandaba a uno de ustedes, su abuelita, por un mandado, y le decía, venga, mijo, ese chico es deficiente, ¿no? Deficiente. Entonces,
Sí, en ambos casos se cumplen, sí, la verdad sí, en ambos casos se cumplen los objetivos. En uno es eficaz porque da los objetivos, el cumplimiento de los objetivos, con el mínimo de recursos. Es eficaz. Siendo completo mis metas, mis indicadores, mis logros, con el mínimo de recursos. Y la eficiencia es el cumplir bajo cualquier circunstancia la meta, el objetivo, la tarea. ¿Sí? Eficiencia. Entonces, yo voy a comprar mis repuestos a la tienda Repuestos 21 porque allá eficaz, nunca me falla. ¿Sí? Y si yo le pido al señor Cristian que efectivamente desarrolle un software, sé que el man es eficiente, porque lo va a desarrollar a como de lugar. No me va a fallar. En ambos casos no se falla, eso sí es cierto. En ambos casos se cumplen los objetivos. Eficacia con cumplir los objetivos con el mínimo uso de requisitos de recursos. Pero la capacidad como de realizar algo esperado no podía. Claro, eficacia. Algo casi que imposible. O sea, uno efectivamente va al concesionario, porque en mi caso, ¿sí? Yo voy al concesionario más que al de un taller amigo mecánico, es porque en el taller seguro me van a hacer un proceso eficaz de soporte, de mantenimiento, de cambio de piezas, y me va a quedar el carro para otros 5 o 3 años más. ¿Sí? También trabajamos ahí el proceso eficiente, porque efectivamente me da la eficiencia con esa capacidad de que me hace una revisión total, van a tener un cobro, pero hace parte de ese resultado eficiente, eficaz, de las piezas que se hayan cambiado. Entonces, dentro de esa capacidad que tenemos de completar las metas, de completar los objetivos en cada caso, ¿cierto? En el uno cumplo los objetivos a como de lugar. En el otro cumplo los objetivos utilizando el mínimo de recursos. Eso es eficiencia. Eficiencia. El mínimo de recursos para cumplir mis objetivos. ¿Correcto? Entonces, desde ese enfoque, la Internet de las cosas, digamos, desde ese enfoque, efectivamente, la Internet de las cosas, efectivamente me establece una interconexión de uso de elementos eficaces y eficientes para que yo en mi vida personal ande tranquilo. ¿Por qué nos obligamos a ver este concepto desde las telecomunicaciones? Porque fíjense que hay muchísimas ramas que dependen de las telecomunicaciones. En cualquier caso, siempre tenemos transmisión de señal. Siempre tenemos un envío de comunicación. Siempre tenemos un emisor y un receptor. En cualquier caso. Por eso tenemos que ver estos conceptos. Bien. Bueno, unos contenidos. ¿Qué es Internet? ¿Qué es Internet, Jimmy? Bueno, allá el último compañero está respondiendo. Cuénteme, ¿qué es Internet, Jimmy? Una interconexión entre todo el mundo. ¿Está bien el concepto a hoy? Bueno, aquí tengo un concepto. Es un concepto que se refiere a una interconexión digital de cosas, objetos. Pero ojo, vayamos mejorando esos conceptos, compañeros. Amigo, bueno, ¿qué es Internet? Sí, de hecho es una red global, ¿es cierto? Que está interconectada. ¿Por qué tipo de red? LAN, WAN. Por de todas, ¿no? Por de todas, es una combinación. ¿Será que la Internet es exactamente la que viene del país de Alemania, Estados Unidos? ¿Aquí en Colombia tenemos Internet? Sí, claro. Claro, cierto.
Tendremos nodos acá en Colombia, punto a punto, ¿sí? Peer to peer, dicen por ahí. Entonces, hasta Barranquilla, claro. Entonces, efectivamente, ¿y a qué se refiere el concepto de IoT? Dice que es el Internet de las cosas o IoT. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de Internet de las cosas, efectivamente, pues estamos hablando de cualquier cosa que esté dentro del mundo tecnológico. Y entonces hablamos de objetos, hablamos de elementos, hablamos de periféricos, dispositivos, tipos y clases de redes, ¿cierto? Interconexiones, personas. ¿Sí? Casi siempre en los conceptos que hablamos de informática, se han visto que en los primeros libros nos alejan las personas. Hablamos de una interfaz de arepa en los sistemas de información. Pero por arepa, no sé por qué colocaron ahí usuario, máquina. Aquí volvemos a retomar el tema. Eso ya se está haciendo relevante. ¿Sí? Es como el concepto que tenemos hoy en día, Alejandro, de la metadata. ¿Qué es la metadata? Datos encriptados, no. Datos sí, adicionales que se pegan de los resultados de un proceso. Eso es la metadata. O sea, efectivamente usted toma una foto y ese documento es un dato. Porque los datos son fotos, videos, sonidos, textos, letras, ¿cierto? Datos. ¿Cómo vengan encapsulados? Es otro cuento. Entonces, usted toma una foto. Usted ha visto que cuando toma la foto y le dice propiedades, le aparece la fecha, la velocidad que lo tomó, la cámara, el teléfono. Si usted tiene activo su dominio, le pega el correo al dominio. ¿Sí? Y usted tranquilamente le envía, le envía la ubicación si tiene activado su GPS. ¿Sí? Y usted fácilmente le envía la foto a su partner. A través de WhatsApp. A pesar de que nos dicen que WhatsApp está depurado y está encriptado y está, que es lo más seguro, es más seguro Telegram. Telegram es 100% más seguro porque fue diseñado exclusivamente para garantizar la seguridad. WhatsApp no fue diseñado para garantizar la seguridad. Telegram sí le garantiza a usted precisamente la limpieza de los datos. Telegram le limpia la metadata. WhatsApp no le limpia la metadata. ¿Ve? Entonces, en WhatsApp manda usted la foto del perro y le dice el dominio, si usted tiene activados los elementos básicos desde de la IoT, pues le manda todos los datos pertinentes en esa metadata. Y esa señal fácilmente es rastreada. Hablamos de telecomunicaciones, pero cuando hablamos de telecomunicaciones, efectivamente sabemos que tenemos un nivel de seguridad. ¿Cómo va encriptado? Es otra historia. ¿Sí? Es un proceso ya no de ciberseguridad, de seguridad. ¿Qué diferenciamos entre ciberseguridad y seguridad, compañero? En buena parte tiene razón, ¿sí? Porque hablar de ciberseguridad, estamos hablando de una cosa, mejor dicho, se me llena la boca hablando de ciberseguridad, pero técnicamente es seguridad como tal. Pero seguridad es lo básico o estándar de asegurar la puerta con un candado. Esa es seguridad. Claro. ¿A Paola otra vez? No, pero nadie más. Se fue, bueno. No, profe, yo estoy acá juiciosa. Y bueno, aquí está haciendo bullying. Bueno. Adiós. Bien, entonces, efectivamente el concepto de seguridad es el proceso normal del aseguramiento de los procesos, no de las cosas, de los procesos. Ahí viene el concepto de proceso y procedimiento. Para que uno escalar rápidamente en esos conceptos. ¿Qué es proceso y procedimiento, Alejo?
Serían dos. Proceso. Procedimiento. ¿Ah? El paso a paso. Pero el procedimiento. Proceso y procedimiento. ¿Qué es, Diego? Es como el paso. ¿Es cómo? Es el paso a paso que se tiene que seguir el procedimiento. Y el proceso de. El proceso son las diferentes acciones y actividades a ejecutar. El procedimiento es la acción específica a desarrollar. El paso a paso. Perfecto, muy bien. Entonces, desde esa línea, efectivamente, la seguridad nos lleva a un concepto de desarrollo estándar de la protección, no de la protección del hackeo, sino la protección de la transmisión de la señal, la seguridad. Entonces tenemos que asegurar la señal, pero para que no tenga ruido, no tenga interferencias. Tenemos que mandarla encriptada, más no porque alguien me la vaya a leer. En las primeras de cambio lo aseguramos para que no tenga ruido, no sufra trastornos, no tenga desorden de llegada y de almacenamiento en seguridad. En ciberseguridad es más grande y gigante, pero vamos al enfoque de un proceso de hackismo, de robo, de copias, ¿cierto? Entonces, hacia allá tiende la ciberseguridad que se aleja de la seguridad. La seguridad es la policía normal, ¿cierto? La ciberseguridad es la CIA, es lo que llaman aquí DAS. Y es claro, total. ¿Por qué va relacionado con la informática? Porque es que de todas formas, ¿recuerdan el concepto que también es un acrónimo de informática? ¿Qué es, busquemos ahí, ¿qué es informática? Rápido. Es simple. A ver, técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información sobre computadores. Exacto. Informática, información y automatización de datos desde la computación, ¿correcto? Entonces, la informática nos da, en ese caso, el acercamiento a la ciberseguridad, porque vamos a tratar, a hacer el tratamiento de los datos. Y la informática nos da el tratamiento de los datos, ¿sí? El transporte de los mismos, los recursos. Toda la seguridad nos lleva a los niveles de aseguramiento del hackismo, del robo, de todas las líneas que tenemos en los procesos de ciberseguridad. En seguridad simplemente es el aseguramiento de la producción, el aseguramiento de la transmisión, el aseguramiento de la recepción básica como tal. Entonces la IoT efectivamente nos lleva al concepto de una combinación de elementos, objetos, personas, recursos, ¿cierto? En el mundo de la Internet, en el mundo de la interconexión, ¿ok? Bien. Entonces, hablamos de datos de informática y se atraviesa un concepto que se llama procesos digitales. Transmisión digital. ¿Qué es eso, compañero? No, sí. ¿Yo? Sí, yo. Así como los procesos como ya como Pero no me habéis dicho nada. ¿Qué más? Escondido. Compañero, la ve. Yo. por sería las órdenes de los comandos que se realizan dentro de la legislación o participación dentro de la informática. No. ¿Y compañero acá?
todos los comandos que se envían a través del internet. Bueno, es que no sé si ustedes han hecho procesos digitales en su oficina, en su casa. Siempre tenemos que aprender en el canal como los digitales. Y de alguna forma tenemos canales que se pueden transformar. Ah, bueno, desde el enfoque de señales, no pensé que lo estuvieran pensando de por sí también, no creo que tanto, pero no. No, no, en eso no hay discusión, sí, no terminé, totalmente de acuerdo, pero es que pensé que lo iban a empezar a reunir los consejos. Una aplicación cuando cambia su versionario, de alguna forma, si la aplicación anteriormente estaba already, la pasamos a 128 y estamos en una transformación digital. No, es renovación digital, sí, no, estamos de acuerdo. Pero es que me partiste desde la señalización, entonces dije, no, por ahí no es. O sea, sí, porque tenemos la señal análoga, la señal digital, sí, pero los procesos digitales como tal no le está pegando a eso. ¿Ok? O sea, no le pegaría porque esos son tipos de señales. ¿Sí? La señal es una onda que se transmite en dos aspectos. Una onda magnética en el caso de la análoga, ¿cierto? Que oscila entre un seno coseno, ¿cierto? La onda análoga. La onda digital oscila entre un parámetro de bit de comunicación de 0 y 1. Dependiendo del contenido, pues su prolongación en 1 será constante o caída o más, o en 0, dependiendo del contenido. Mientras que la señal análoga, pues depende de una elongación, de una longitud, de un ciclo específico. En la señal simplemente vamos a enviar el haz de luz, ¿cierto? Que se va a transmitir a través de diferentes elementos de transporte, ciertos vehículos, que ya lo hemos renombrado aquí 30.000 veces, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de los procesos de digitalización, transformación digital, estamos hablando de un proceso en el que esta hojita se digitaliza. Ya no la voy a volver. Uno de los procesos. Lo que decía también Sebastián, en el proceso de transformación tecnológica digital, ese es otro proceso dentro de los procesos digitales. En ese tema sí le da yo la razón, en la señal no, ¿correcto? En este concepto, los procesos digitales se habla de el cambio de un proceso manual a un proceso digital. Exacto. La transformación tecnológica, como lo dice Sebastián. Exacto. Ya no utilizamos el cajero, sino que utilizamos mi smart, mi teléfono, mi computador. Actualmente, ahorita vamos para hacer el contrato bancario. Pero es que toca poner la firma y eso. Exacto. Tu firma, te mandan el digitalizar la firma, digitalizar la huella, ya toma la huella. digitalizar su fe y lectura de rostro, los celulares. La seguridad digital, ya hablamos de una asequibilidad, entonces, varios ambientes. Entonces, a eso se refiere los procesos de la transformación digital, ¿correcto? Desde lo tecnológico y desde lo procedimental de la data. Ya uno no envía una hoja, envía un PDF. Señor. Profe, digamos, si tuviera esa hoja y es transformación digital, de transformación física a la hoja. Al momento de pasar por la impresora sería transformación digital. ¿Cómo el balaje? No, me perdí. O sea, en la transformación física sería la hoja. Pues, bueno, sí, te va a dar una pequeña speech ahí, una pequeña speech. Tanto como la hoja no, sino como el manejo de la data que está acá. Sí, claro. La paso a un proceso digital. O sea, la transformación digital sería la impresora, ¿sí? No, para nada. Pues has visto, digamos, el celular, cuando tú le tomas la foto a un texto en inglés, te lo convierte a español, eso es un proceso digital, porque
así, Tecnológico. tecnológico. Por eso, pero entonces ahí es cuando yo me confundo. O sea, el proceso digital, pues, claro, sería, digamos, la escaneada. Pero entonces la transformación digital ya sería como saber cómo ya está. Se enfoca más como en el uso de la tecnología y el cambio de hábitos que usted tiene. Por ejemplo, normalmente lo maneja físicamente lo que ahora es la documentación. Hoy en día, un cambio de hábitos se envía todo digitalizado. La firma digital, la huella digital. Lo mismo lo que hablamos con el tema del dinero. El cambio, manejar el dinero físico está mirando el tema de las billeteras digitales, toda la parte. Ya no es intercambio físico, sino que se le está dando uso a la parte. Como dice que te doy 10.000 pesos, ¿quieres de aquí? Sí. Es como cambiar como algo que se hacía. Exacto, La pasar de los voluntarios O cuando sí. Pero el mecanismo de lo que usted dice es la impresora. Ese es el medio de transporte que hace ya. Pero no es el proceso de... No. Eso es un medio de transporte. Pero la diferencia es. Hay diferencia entre procesamiento digital y transformación digital. Nosotros no, toneladas. Van por diferente camino. nosotros O sea, el cosas. proceso sería lo que yo le digo, la escaneada y Sí. la transformación digital ya sería lo que nosotros hacemos, la transformación digital sería que los que no serán por una hoja, Como un contrato laboral. A ti te mandan el contrato laboral para que lo firmes digital. ¿Ha visto el tema de esa propaganda que sale VA con el Uga? ¿Nunca ¿Has visto el Uga Uga? ¿En serio? Yo te la moto a todo el mundo que Uga Uga. Entonces, y mire, la transformación digital. Es correcto, Jimmy. Es transformación digital. ¿Sí? Y proceso digital, efectivamente establece una escaneada de un uso de unos documentos. Sencillo. El ejemplo del compañero es cierto. Y llegamos al proceso de automatización, que lo habíamos escrito. Entonces, compañeros, ¿cómo es qué significa automatización? Sí. ¿Sí? Entonces, explícame qué es automatización. Tenemos el proceso en el cual se hace que herramientas sean físicas, mecánicas, informáticas o en general tecnológicas, cumplan una labor determinada. Secuencial. Profe, Exacto. Sí. profe, Y no hay que intervenir en el proceso. No, claro. Pues se interviene, técnicamente el concepto de intervenir no es tan cierto. ¿Sí? Exacto. La manipulación. Sí, ¿Sí? es como el proceso, por ejemplo, de un cable que antes pues metía de una persona hacía el cobre, Ajá. le ponía plástico y le ponía la camisa y todo eso. Y persona por persona, ahora lo haces una máquina completa. Una banda de tareas de procesos que hace toda la automatización. Entonces ya los 5 usuarios que uno clava la puntilla, el otro la formaba, el otro la envolvía. Y eso se automatizó. Automatizó. Todo eso es otra cosa. Perdón. Se automatizó. Entonces, Sí, menos dos. bien. Entonces, ese concepto de automatizar efectivamente es esa. Algunos pensaban que automatizar era eliminarles tareas y procesos al ser humano. No. Cuando. Era eliminar el ser humano. No, menos. Cuando se implementó el proceso de automatización, surgieron 10.000 puestos más. ¿Sí? En las primeras de cambio.
Hoy en día tenemos más o menos 3 millones adicionales de puestos adicionales, vaya la redundancia, ¿sí? En el solo proceso de la programación, cuando estamos hablando de eliminar las tecnologías de punta hoy en día como Python, nos ha dado otro entorno de la programación. Fíjense que los nuevos programadores, de alguna forma, cuando son netamente programadores, no están haciendo un levantamiento de información. Porque casi que ellos son codificadores, más no programadores. Se sienta y moldea, no programa. ¿Por qué moldea? Porque ya está. Porque está trabajando con objetos, con elementos. Está trabajando simplemente con eventos de cada objeto, con acciones de cada objeto. Por eso moldea. El concepto está cambiando bastante. La automatización nos llevó a ese nivel. ¿Sí? Uno no lo creería. Claro, la revolución industrial técnicamente fue un paradigma, un susto del ser humano de la eliminación de puestos. ¿Qué ocurrió con el ser humano? Lo catapultó al siguiente nivel. Tenemos en las películas de ciencia ficción que la robótica y los ciberandroid nos van a llegar a gobernar. Pero ¿quién va a producir los ciber? De pronto lo mismo ciber. Pero la inteligencia artificial estará por encima de ellos, pero por encima de ellos está el hombre. Porque cada vez que en el solo concepto de las medidas de cambio, en la revolución industrial, pasamos de unas máquinas mecánicas, de unas máquinas, perdón, por eso manuales, a unas máquinas, ¿cierto? Y eso sacó al hombre, entre comillas. Mentiras. ¿Qué hizo? Prepararlo, obligarlo a que mejorara su conocimiento para el siguiente nivel. El que se capacita sigue. El que pasa. No, obviamente No, se siente desplazado. exacto. Eso, digamos, eso pasa ahorita en el banco donde estoy porque nos están poniendo a automatizar procesos. Pero entonces hay gente que no le gusta. Entonces, pues, el banco le dice, o sea, o te quedas acá o capacítate porque pues es la demanda ahorita de mi ingeniero. Exacto. Entonces, esa partecita de automatización, ¿cierto? Es la de ciertas actividades y tareas que se vuelven repetitivas. Pero se aleja de la sistematización. Ya vamos completando el concepto de la sistematización, que no me lo han dejado en claro, muchachos. Todavía. ¿Para qué sirve la automatización? Dice ahí. Vean. ¿De casa? La automatización. Ay, no. La automatización a menudo se relaciona con el campo de la robótica. Se utilizan robots con condiciones peligrosas como la minería, la lucha contra incendios y la limpieza de accidentes industriales, lo que reduce el riesgo para los seres humanos. También se utilizan en tareas tales como líneas de montaje automatizadas. Entonces, Paola Lara, ¿qué es automatización del enfoque y para qué sirve? Buenas noches, profe. ¿Leo lo que dice allí o Ya con lo mis propias leyeron. palabras? Ya lo leyeron. Desde ese enfoque, ¿para qué sirve la automatización? Bueno, profe, la automatización digamos que sirve como para dar una orden y que ésta se cumpla más o menos. Si yo aprieto un botón, pues, digamos, para abrir las ventanas y aprieto el botón, pues automáticamente se tiene que abrir la cortina. Sería más o menos así, ¿no? Técnicamente es para optimizar procesos en el uso de las nuevas tendencias tecnológicas. Nos hablan ahí de la robótica. Ustedes han escuchado hablar de los servomecanismos, ¿cierto? ¿Qué es un servomecanismo? ¿Se han visto las cámaras de televisión, las cámaras de video que tienen las diferentes casas o edificaciones? No. Que ellas viajan así solitas. No es que el man esté por allá con una pitica dándola, no. Eso Ella- sería ya la domótica, ¿no, profe?
sea, como el proceso que... Ese es un proceso de domótica, pero está dentro de un servomecanismo. ¿Correcto? El servomecanismo es el parabrisas de su carro. ¿Se han visto que tiene una figura, el piñón? Entonces, ese piñón hace que el parabrisas, el piñón gira, pero el parabrisas solamente para allá y se devuelve, para allá y se devuelve. ¿Sí? Y el piñón sí gira automáticamente. Sí, es un pequeño motor de servomecanismo. La licuadora, ¿qué es? ¿Un servomecanismo? Es un servomecanismo. Es una rotación constante. La lavadora, un servomecanismo. ¿Sí? Entonces, ese proceso y la lavadora es un proceso de automatización. Lavado, enjuague, secado, está todo en uno ahí. Exacto. ¿Cierto? Entonces, estamos utilizando dentro de la automatización, sirve para utilizar las nuevas tendencias tecnológicas, disruptivas, claro que ya disruptivo no tiene nada, pero por ahí nació. Bien. Bueno, ejemplos de automatización, pues los veníamos hablando en el hogar, el televisor, en la nevera, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La Big Data. ¿Qué es la Big Data? Nosotros lo pasé porque pues eran simplemente los ejemplos de automatizar, pero yo quiero que las láminas en la plataforma. Compañera, bienvenida. ¿Qué es Big Data? En pocas palabras, un como volumen de información, profe, ¿no? Exactamente. Es un, señora, dale, cuéntale. Volumen, organización, sí. ¿Un qué? Ese concepto de conjunto de datos sí parte, pero ya es relevante. Es un análisis, transformación. Ya desde la Big Data ya no podemos hablar de volúmenes de datos. La Big Data me lleva a un proceso de analítica. ¿Saben qué es analítica? Profe, una pregunta. Una. Profe, bueno, ¿desde cuándo podemos empezar a hablar de Big Data? O sea, ¿a qué punto le quiero llevar esto? O sea, un ejemplo, si yo tengo 1000 datos, ¿eso ya es Big Data? ¿O de cuánto? Ya son 1000 datos. Pero a ver, es que el enfoque que le está dando Cuellar es de la capacidad. Y eso no es Big Data. Big Data sí administra volúmenes pequeños o gigantes. Pero que quede claro que no es la cantidad. Bueno, como un almuerzo, lo que es rico no es la cantidad. ¿Sí estamos, Diego? Entonces, la Big Data, la palabra es grandes volúmenes de datos, sí, correcto. Es la manera como se administra, cómo se evalúa, cómo se clasifica, cómo se ordena. Es esa facilidad. Recuerden que habíamos hablado que en estos tiempos actuales todavía, a pesar de que ya estamos en un pequeño, una pequeña transformación, hablamos de unas bases de datos relacionales. ¿Tenemos el concepto de bases de datos relacionales? Señor. Sí, profe. ¿Qué es, viejo? Profe, es cuando digamos así, cuando las tablas se enlazan digámoslo así, entre tablas, digámoslo así, como que tienen una relación, es la relación entre tablas. Correcto, sí. Es la diferente relación que existe de una tabla con otra, de una secuencia con otra. Cómo la podemos buscar, cómo la podemos ordenar, cómo la podemos enlazar. ¿De acuerdo? Ese es el proceso, claro, que no es el concepto pleno de bases de datos relacionales, ¿correcto? Pero sí, entonces hablamos de la Big Data. Entonces la Big Data ya no me establece ese proceso esclavo, que si tengo la llave, va pegado a la otra, ¿sí o no? En la base de datos relacional. Entonces tengo una llave primaria y una llave secundaria, una foreign key. Esa llave secundaria es la que me determina ese enlace con el dato primario. En la Big Data no existe eso. ¿Eso más que todo no relacional?
son procesos no relacionales. Por eso las bases de datos y la administración, como dice el compañero, de hoy en día son de Big Data. Netamente, ya nosotros no buscamos el caballo blanco Bolívar por los tipos de historia de los próceres de Colombia, sino que simplemente buscamos por caballo blanco y luego buscamos el enlace con Bolívar y luego buscamos el enlace con la historia. Y ese es el manejo que se le da a las bases de datos de Internet. Exacto. Consulta no relacional. Consulta no aleatoria. Los discos duros que hacen una búsqueda aleatoria, secuencial, por sector. Es por sector, quiero, profe. Pero no secuencial. Todas las anteriores, compañeros. ¿Sí? En el disco duro uno almacena la información y la máquina se encarga de hacer un proceso. ¿Por qué uno hace una depuración de sectores? ¿Cómo se llama cuando? De fragmentación de sectores. ¿Por qué se da eso? Exactamente. Y entonces, ¿por qué? Porque efectivamente estaba aleatorio. Estaba por toda parte. Y así lo grabó. Grabó la palabra de una carta en la pista 1, sector 3, pista 3, sector 4, la última coma de la carta. ¿Sí? Pero eso también es disco tradicional. Sí, claro. Ya en los nuevos SATA ya es otra historia, menos los discos de estado sólido. ¿Cómo leen los discos de estado sólido? Con los ojos, ¿no? ¿Cómo se accede a la información? Pero me tocaba decir. No, mentira, dale. ¿Qué función tiene? ¿Cómo hace esa función? Pues bueno, los discos de Estados Unidos son como una memoria USB. Exacto. No, es solo una memoria de Estados Unidos de USB. ¿Sí? Porque son más o menos un chip más grande. No más. ¿Sí? ¿Y ahí cómo se almacena? Y cuando se hace la lectura de la escritura, simplemente vamos a usar la escritura de información y que solo hace una búsqueda. Randómica. Así. Él va al sector, coge la dirección que utilizó y la va almacenando en la pista 0. Pero igual tiene un orden. Claro, randómica. ¿Sí? Entonces, de ese proceso, claro, ya es una garantía de almacenar de esa forma. Ya no tenemos que buscar la pista, el sector, el track. Eso ya se eliminó. ¿Cierto? Entonces, ahí está. Entonces, la Big Data, efectivamente, partamos desde el concepto que es la administración de grandes volúmenes de datos. ¿Sí? Es el análisis de esa data, la clasificación, el ordenamiento, la depuración. Esa es la famosa Big Data. No nos peguemos que es el almacenamiento de grandes volúmenes de datos. No. Es la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos, más no el almacenamiento. Sí podemos tener almacenamientos de grandes volúmenes, claro, pero su objetivo no es el almacenar. No. Eso ya está almacenado. Es procesar. Eso ya existe en el Internet, volúmenes de datos por todas partes. Ya están. ¿Lo creó la Big Data? No, la Big Data surgió de eso, de esos volúmenes de datos. ¿Por qué surgió? Porque hay que clasificarlos, administrarlos, ordenarlos, relacionarlos. Es la Big Data, analizarlos. ¿Sí? Y ahí en ese proceso de conjunto de relaciones y demás, surgen analíticas. Tarea, mañana. ¿Qué es analítica? Les habló José Antonio Martínez. Descansa. Profe, gracias. Un abrazo, hijo, que esté bien. ¿Verdad, chicos? Todos están hipertensos.